Grabación, ok, ya está grabando. Ya voy a empezar. Bien. Pues buenas tardes, mi nombre es José Lorenzo Ríos Alvarado. Me encuentro aquí con la maestra del sujeto identificado, a punto de realizar la entrevista. Muy buenas tardes, casi noches. Buenas tardes, José Lorenzo. Muy bien, voy a iniciar con la entrevista. Muy bien. ¿Me podría decir su nombre completo, por favor? Claro que sí, mi nombre es Mariel Socorro Sotelo Félix. Perdón si tardo en contestar algunas o en decir las preguntas porque tengo que hacer anotaciones mientras la entrevista continúa. No hay problema. ¿Cuál es su edad? 51 años. ¿Cuál es su formación profesional? Bien, tengo dos carreras. La primera es trabajadora social a nivel profesional técnico y tengo la licenciatura en docencia en ciencias sociales y tecnologías. Ok. Espérese, Coyito, un momento. Es que no me está grabando la cara, quién sabe por qué. ¿Usted sí me puede ver a mí? Te veo perfectamente. Qué raro, nunca me había pasado esto que no se viera mi cara. Se ve oscuro, ¿verdad? No, usted sí se puede ver bien. Ok. No. Y con más luz, tampoco. Ok, ya se puede ver mi cara. A ver. Continúo. ¿De qué universidad egresó? Bueno, mi primer carrera de la Universidad de Sonora, en Hermosillo. Unison. Unison. Ok. Y la segunda carrera, que ya es la docencia en sí, de bueno, es el Instituto del Desierto, te voy a decir las siglas, IDESA, ¿ok? IDESA. Exactamente. ¿Qué es instituto de qué? ¿Me podría decir el nombre completo? Claro, es el Instituto en Docencia de Santa Ana, Sonora. Okay. IDESA es una escuela de posgrados. Ok. Enfocados en la docencia. ¿Cuántos años fueron los que estuvo estudiando las dos carreras? Ahí bueno, 8 años, porque fueron 4 años en la primera, más el servicio social, y en la segunda, igual 4 años de estudios y otro de servicio social, perdón. Ok. 4 y 4. Sí. Ok. ¿Cuántos años tiene impartiendo la docencia? 8 años apenas. 8 años. ¿En qué institución se encuentra ejerciendo actualmente? En la Escuela Secundaria Técnica número 36, aquí en Sonoita, Sonora. ¿Qué materias imparte? Mi perfil abarca todas las materias de ciencias sociales y de informática, pero en este momento únicamente imparto historia, historia universal e historia de México. Ok. Continúo. ¿Alguna vez pensó en ejercer otra profesión? No. No. Bueno, de joven yo pensé en ser maestra, pero por alguna razón no inicié primero con la licenciatura en docencia y me fui a Hermosillo. Yo soy de Cabor, Sonora. Okay. Y me fui a estudiar a la Unison de Hermosillo, trabajo social, una carrera
yo la considero muy completa, pero casi todas los trabajos que tuve como trabajadora social iban también dentro del área de la educación. Y esto fue lo que me regresó a mi primer, pues... Diría que es un trabajo soñado, entonces. Algo así. Okay. A mi primer vocación. Ok, continuando. ¿Cómo detecta que un alumno pueda llegar a presentar algún tipo de problema dentro del aula? Buena pregunta. Primero que nada, hay muchas formas de detectarlo. Uno es su comportamiento. Okay. ¿Sí? Otro en su expresión, el contacto que él tolere con sus compañeros o no. Y pues también en la forma de trabajar, ¿verdad? Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué clase o materia imparte al sujeto identificado en cuestión? En este momento, Historia de México. ¿El sujeto identificado ha presentado algún problema en su desarrollo de aprendizaje? No, al contrario. Ok. ¿Qué estrategias utiliza usted para el desarrollo de sus clases? ¿Estrategias didácticas? Pueden ser estrategias didácticas o estrategias generales. ¿Cómo maneja Bien. usted el aula? Dependiendo bueno, trabajo de forma general cuando no estamos en pandemia. Ok. Sí, porque pues también tiene mucho que ver si es el antes o el después, ¿no? Por lo general, dentro del aula trabajamos en plenaria, en equipos, realizamos investigaciones o diferentes tipos de actividades en las cuales puedan desarrollar conocimiento, como te decía, de forma individual o en equipo. Por ejemplo, si yo les voy a platicar a los alumnos sobre la independencia de México, me ha dado buen resultado el trabajar la historieta. Ok. ¿Sí? Porque si yo se las platico o les pido que investiguen nombres, fechas y todo esto, muchas veces hasta se revuelven con la independencia y la revolución mexicana. Pero si hablamos de una historieta, ellos se enfocan más en la investigación y después lo platican ya como si fuese algo, pues, dominado por ellos, ¿no? ¿En qué porcentaje diría que funcionan sus estrategias o técnicas aplicadas en clases del 1 al 100%? Muy buena pregunta. ¿Qué tanta efectividad pueden tener? Muy buena pregunta. Lo que pasa que es la misma estrategia no funciona muchas veces a todo el grupo. Sí, es porque tengo alumnos que ellos tienen un aprendizaje visual, otros pues auditivo, otros con kinestésicos. Entonces, cuando yo les pongo una actividad, por lo general el 30% me responde, ¿sí? Un 30% yo veo el resultado que yo estoy esperando. Y con los otros, el otro 60%, el otro 70%, muchas veces tengo que implementar otro tipo de estrategia para yo observar o identificar que mi alumno aprendió o logró los objetivos.
cada alumno aprende de forma diferente. Y es un desafío diario. Cada alumno aprende diferente, de forma diferente, en diferente grado, y uno como maestro tiene que estar muy al pendiente para que no se te atrasen y por lo menos involucrar al alumno con el conocimiento. Okay. Pero sí tenemos que implementar diferentes estrategias con un mismo tema para los diferentes alumnos. Buena respuesta. ¿Alguna vez usted tuvo que recurrir a derivar a algún alumno al departamento de orientación educativa o algún departamento psicopedagógico? Sí, en varias ocasiones. ¿Podría decir algún ejemplo? Sí. Tuve un alumno por 3 años en el plantel. El niño era de... no logro identificar si es bajo coeficiente intelectual o problemas de aprendizaje, ¿sí? Pero no nada más tenía problemas para aprender, sino que también tenía problemas de conducta. Y llegó el momento en el que el alumno empezó a faltar al grupo, faltar al aula, y pues al momento de localizarlo y localizar a sus padres, lo canalicé al área de orientación. ¿Tienen algún departamento psicopedagógico en la escuela secundaria técnica? En este momento no hay. No hay. Tuvimos orientador, tuvimos psicólogo, tuvimos incluso personal de USAER en el plantel y que nos ayudaba muchísimo. Pero en este momento carecemos de ese personal. ¿Es debido a la contingencia? La verdad, no nada más con la contingencia, sino que poco antes de que iniciara la pandemia, la Secretaría de Educación y Cultura carece de recursos. Muchas veces dicen que estamos completos, preparados, pero no es cierto. Cada vez nos restringen más de personal dentro del plantel. De hecho, ya van varios puestos del plantel que se han quedado sin personal y ya no nos mandan. Por ejemplo, perdimos al orientador, perdimos a la trabajadora social, pues sí nos falta mucho personal dentro del plantel. Y sí nos falta ese equipo psicopedagógico dentro del plantel. Entonces diría que en caso de que surja un problema con algún alumno, no estarían completamente preparados para tratar con tal situación. No, dentro del plantel no. Los canalizo al departamento de orientación, pero que es un maestro que está a punto de egresar, de jubilarse, o lo mandamos con la subdirectora o con el representante de academias, pero no son precisamente ni psicólogos, aunque dentro de la carrera pues llevamos psicología. Sin embargo, está muy disperso, ¿no? Las actividades que ellos tienen y no se le da un seguimiento al alumno. Bueno, es bueno saberlo. Desafortunadamente. Pues ya creo que ya respondió esto, de qué manera ha intervenido usted en esa situación. Usted los deriva prácticamente si es que está fuera de su alcance el resolver un problema mayor. Sí, los canalizo, pero también tengo amistades fuera del plantel y los he canalizado con una psicóloga muy preparada que tenemos en Sonoita. Ella viene de la ciudad de Ciudad Obregón y ya reside en Sonoita, entonces ella trabaja para USAER, pero también por las tardes atiende particularmente. Y de repente, pues sí les mando alumnos a su área. Ok. Continúo. Bien.
ese alumno que mencionó en su ejemplo, Ajá. ¿logró algún tipo de mejora y su desempeño se vio reflejado después de que le hicieron la intervención? Sí, sí hubo una respuesta positiva por el alumno, porque se dio cuenta que le dimos a entender que nos importaba como ser humano y como estudiante, que no por el hecho de ser un estudiante con problemas de aprendizaje, para nosotros no era importante. Era importante que estuviera dentro del aula, era importante que él progresara y, y al final él me hizo trabajos de recuperación para poder terminar su secundaria. Cumplió. Le siguieron dando continuación al caso del muchacho. ¿Supo usted si después comenzó con otro tipo de problemas o ya no supo qué fue lo que pasó con él o lo que fue de él? Solo sé que egresó de secundaria el año pasado y en este momento desconozco si él continúa estudiando o en dónde anda, ¿no? Ok. Desconozco. Entonces, él sí llegó a estar en un peligro de reprobar las materias por toda su situación. Así es. Okay. Volviendo con el sujeto identificado. Ajá. El sujeto identificado cumple en tiempo y forma con las tareas y trabajos que dejan. Correcto. Asiste a clases puntualmente, antes y después de la pandemia. Siempre. Diría que se distrae con facilidad el sujeto. Que se distrae. No, es enfocada. Ok. ¿Cómo se comporta siendo su alumna? Es una niña alegre, pero muy responsable, muy cumplida. Sus trabajos son como para darlos como ejemplo y su desempeño es excelente. ¿El sujeto convive con sus compañeros? Sí. ¿De qué manera? Buena pregunta. Ya tengo más de 9 meses que no los veo. No importa que sea antes de la reciente pandemia. Sí, convive bien. Bueno, ella tiene un grupito de amistades con los que veo que convive más. Uh-huh. Sí se relaciona con los alumnos que yo veo, bueno, y sobre todo nos hemos dado cuenta también en su desempeño, con los jovencitos más cumplidos y responsables del aula. Ok. Entonces diría que no presenta dificultades al trabajar en equipo. Nunca se ha presentado ese caso con ella. Yo no lo noto. Okay. No. Por lo menos en sus clases no. En mi materia no. ¿Alguna vez ha presentado conflictos con sus demás compañeros de clases? ¿Algún tipo de conflicto, roce que genere algún tipo de discusión? Desconozco, pero lo que yo sí sé que ella es de carácter fuerte. Okay. Siguiente.
dentro del grupo al que pertenece el sujeto identificado, ¿se ha presentado algún tipo de bullying hacia ella? Y si en caso de hacia ella no, entre otros compañeros. Desconozco. No ha visto nada fuera de lo común. No, no he visto. Ok. De hecho, no recuerdo. ¿Usted ha llegado a ver algún tipo de bullying en sus años de enseñanza? Sí. Desafortunadamente sí. Dentro de su clase. Sí. ¿Y cómo intervino, cómo trató con la situación en el momento? Bueno, por ejemplo, uno de los temas más comunes que se manejan en el bullying es hacia los alumnos. Uno, los alumnos que no les gusta leer y que los invita a uno como maestro a leer. En historia, por lo general, se deben de leer mínimo 10 minutos diarios, de 5 a 10 minutos. Y yo pido que participe la mayoría para que se les vaya perdiendo ese miedo de leer en público. Y hay alumnos, hay jovencitos que no les gusta leer porque tartamudean, porque no se les facilita la lectura y empiezan ahora sí, los que tienen esa facilidad de burlarse, empiezan a burlarse de ellos porque no leen bien o porque se equivocaron, etcétera, etcétera. Esa es una, ¿no? Y yo siempre, ahí sí, siempre he tratado de manejar en mi aula el respeto, tanto del maestro para el alumno como entre los alumnos y del alumno hacia el maestro, ¿no? Entonces, paro en seco cuando está alguien burlándose o mofándose de otro y inmediatamente les pido o que se disculpen con su compañero o simple y sencillamente que guarden silencio y respeten las diferencias que hay en cada uno. ¿Alguna vez le ha tocado que el acoso, bullying sea persistente y que ya esté fuera de su control y tenga que pedir ayuda? Por lo general lo hemos manejado dentro del aula. ¿Nunca le ha tocado un caso fuerte? Un caso difícil, más bien. No recuerdo. Ok. Continúo. ¿Considera que hay confianza entre la relación alumno-maestro que se presenta con el sujeto identificado y usted? Sí. ¿Y con los demás alumnos existe esa misma confianza? Sí. Siempre trato de tener una comunicación clara con mis alumnos, y de respeto y de servicio. Cuando alguno de ellos ha presentado alguna duda sobre algún tema hacia usted les responde y aclara sus dudas. Intento aclarar sus dudas y si en algún momento me hacen alguna pregunta en la cual yo no tengo la información, la anoto y les digo que en la siguiente clase le vamos a aclarar esa duda. Ok. ¿Alguna vez el alumno en cuestión mencionó un descontento con otros docentes o compañeros de clase? Tengo idea. Tengo un vago recuerdo si hubo algún descontento con otra docente de ahí del plantel.
Ok. ¿Me podría recordar cuál es ese descontento, sin decir nombres? Exactamente no, pero la docente en mención es una persona que les grita mucho a sus alumnos. Ella, por lo general, tiene un timbre de voz muy alto. Por lo general da en primer grado. Y el timbre de voz no le ayuda en ese sentido de que no sabes si te está hablando o te está gritando. Y a veces sí ha dicho palabras ofensivas. Entonces, tengo idea de que ese grupo en alguna ocasión me mencionaron que habían tenido alguna situación con esta maestra. Se podría decir que es una maestra intimidante. Sí. ¿Pudo observar algún momento de ansiedad? ¿A esta alumna? Sí, a la alumna. Pues mira, yo recuerdo haberles dado el primer grado y en primer grado solo nos veíamos 2 veces a la semana. Entonces, no recuerdo yo haberla visto con ansiedad. Al contrario, o sea, yo siempre la veía muy segura de sí misma, muy cumplida, muy responsable y muy participativa. Porque si se le pedía participar en la escolta, ahí estaba. Si era, no sé, en algún baile, ahí estaba. Y sobre todo si era algo en academias, pues siempre excelente, ¿no? Su participación. ¿Y con Entonces, otros? yo no le he notado ansiedad, más tampoco puedo asegurar de que nunca lo haya tenido, ¿no? Okay. ¿Y con otros alumnos ha notado ansiedad? No necesariamente de la misma clase, sino que en sus años de carrera. Sí. Diría que es muy común encontrarse con estos alumnos. Desafortunadamente sí es recurrente que manejen cierto tipo de ansiedad los adolescentes. ¿Puede ver al sujeto como un tipo de líder? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como te digo, ella demuestra mucha seguridad en su persona, en su conocimiento y de cierta manera es un líder positivo dentro del aula en cuanto al llamado al trabajo, ¿no? Ok. ¿Sospechó alguna vez que el sujeto identificado podría presentar algún tipo de trastorno de personalidad o de aprendizaje? No. ¿Algún otro alumno que haya tenido presentó algún tipo de trastorno de personalidad o de aprendizaje? Sí. ¿Cómo trató con ese caso? En ese caso, recuerdo perfectamente un alumno que él tiene un diagnóstico de, no es autismo, es Asperger, creo. Y pues él mostraba ansiedad dentro del aula. No le gustaba que lo tocaran, no le gustaban los ruidos, pero sí era muy eficiente en sus trabajos. Entonces, a él sí, él fue canalizado con el personal que tuvimos dentro del plantel para educación especial. A él sí se le dio seguimiento porque se le atendía en el plantel y su familia lo llevaba de forma particular en las tardes con la psicóloga. Entonces, este alumno realmente tuvo un despunte excelente, porque de por sí él ya tiene una gran capacidad intelectual,
más el apoyo psicológico que se le dio, psicopedagógico, ahora sí, que podemos llamarlo en conjunto, es un alumno excelente. De hecho, ahora él se relaciona mucho mejor con las personas. Él ha perdido, tiene por su mismo síndrome, tiene cierta ansiedad a veces. Por ejemplo, cuando entró lo de la pandemia, yo lo veo eventualmente. Y él estaba muy ansioso por lo de la pandemia y no quería que se murieran sus abuelos. Pero después yo platiqué con él, tienen un comercio aquí en Sonoita, lo encontré y él estaba llorando. Y hablé por su nombre y le dije que se tranquilizara, que sus abuelos iban a estar bien, que él iba a estar bien, y le expliqué pues las medidas de higiene que se deben de llevar, y se fue calmando. Pero él se fue a estudiar a Estados Unidos, habla perfectamente el inglés, está practicando deporte, y yo lo veo con un desarrollo integral excelente. Ok. Volviendo al sujeto identificado. Diría que es participativo. Muy participativo. ¿De qué manera? Es muy espontánea para dar respuestas, participa tanto en la lectura, participa con comentarios, también si tiene una duda, no queda con ella, levanta la mano y pregunta, apoya dentro del aula, es muy participativa. Y en las exposiciones ni se diga. De hecho, recuerdo perfecto los trabajos que ella ha hecho como en presentaciones y sus cartulinas o las presentaciones que ha llevado siempre han sido excelentes. Ok. Es muy activa, diría entonces. Es activa y proactiva. Ok. ¿Cree que la reciente pandemia ha afectado el desempeño de sus alumnos y del sujeto identificado? Desafortunadamente no tengo mucha comunicación verbal con mis alumnos, pero con los pocos que he tenido contacto o con padres de familia que he platicado, sí me han comentado, sí los ha afectado y bastante. El solo hecho de estar encerrados en casa, el de no convivir con sus amigos, el de no tener el permiso, vaya, de salir de su zona de confort, sí les ha traído mucha ansiedad y también la rutina los ha enfadado ya. A mucha gente. A la mayoría. Diría que el sujeto apoya a sus compañeros. Sí. ¿De qué manera ha visto ese tipo de apoyo? Yo veo que cuando hay que trabajar, siempre ella invita a otros a que se unan a su equipo. Permíteme tantito. Sí, ¿no? Listo. Continúo. Hablando de manera general, ¿cómo se apoyan sus alumnos entre ellos? En ocasiones, hay veces que los mismos alumnos ya se organizan y en otras ocasiones uno como maestro tiene que impulsarlos para que sean inclusivos. En el hecho de que si tengo un 30% de alumnos que rinden al 100 y tengo otro grupo
que rinde, no sé, al 60 y otros al 40, ¿sí? Entonces, trato de que los equipos vayan un poco mezclados con este tipo de alumnos para que se apoyen uno al otro. Y entre ellos también hacen otro tipo de apoyos, ¿no? A veces hasta pasándose la tarea para que pues no reprueben. Okay. Pero sí, eso ya. Pero sí, dime. Sí se nota el apoyo constante y sí has dado respuesta positiva ese apoyo. Sí, es muy importante el apoyo entre compañeros. Ok. Entonces quedamos que usted sí los apoya cuando tienen una duda. ¿Cómo se describe el comportamiento de ella cuando iba a clase? ¿Cómo puedo describir su comportamiento? Pues como una alumna puntual, una alumna muy trabajadora, una alumna muy responsable, muy participativa, pero de repente también medio rezongona, pero entre sus iguales. Por lo menos frente a mí, yo no recuerdo que me haya faltado el respeto, ¿no? Okay. ¿Le tiene respeto a sus profesores entonces? Sí. ¿Alguna vez detectó un estado emocional bajo en el sujeto cuando iba a clases? No recuerdo. En este momento no recuerdo. ¿Y con otro alumno? ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí. ¿Alguna vez detectó un estado emocional bajo? Oh, sí. ¿Con otro alumno también? Con otros alumnos. Ok. Igual, la misma pregunta de hace tiempo. ¿Se repite o es muy constante que suceda esto? No. Sí sucede, pero es eventual. Okay. Por decir, si tengo un grupo con 30 alumnos, por lo general tengo 1 o 2 alumnos en ese grupo que yo noto muchas veces su tendencia a la depresión o a la tristeza o al sentimentalismo, vaya. ¿Conoce a los padres de familia del sujeto identificado? A la mamá. ¿Ha tenido una buena relación con ella? Sí. ¿Sabe si la madre se involucra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hija? Es una persona que el poco contacto que yo he tenido con ella, yo veo que ella siempre está al 100 con su hija. Ok. ¿Alguna vez se le ha presentado algún problema con algún padre de familia? ¿Cómo en qué sentido? ¿Algún tipo de malentendido o no malentendido? Simplemente usted que los padres hayan respondido de una manera negativa hacia usted de alguna forma o algo así. ¿Algún tipo de problema que haya surgido? Por lo general no. Por lo general yo trato de ser muy respetuosa con los padres de familia, aunque sí trato de ser clara. Y
y yo he sentido esa reciprocidad de su parte. Entonces diría que nunca ha tenido un caso así con un padre de familia. Buena pregunta. Si acaso habrá habido alguna ocasión, fue algo muy leve. Algo que, okay, algo Que que sí no se vale, solucionó. no valdría ni la pena describirlo si viene siendo una historia Exacto. corta. Ajá, Son roces. exacto. ¿Alguna vez ha pasado algún accidente grave mientras daba una clase? ¿Un alumno se desmayó, se enfermó, se accidentó de alguna forma? Sí, ¿Me podría decir qué pasó y cómo trató con esa situación? sí. Hace 2 años egresó una alumna del plantel que a ella le dan ataques epilépticos. Entonces, desde que entró a primer grado, porque pues ahorita yo pienso que es una ventaja de cierta manera el conocer a mis alumnos desde primero y continuar con ellos hasta el tercer grado, ¿no? Entonces, desde que entró a primero, esta niña, su mamá me explicó que ella tenía cierto desbalance y que le daban unos ataques epilépticos, eventualmente. Y me explicó que al momento en que le daba esto, tenía que beber mucha agua e incluso a veces darle un poco de azúcar porque a veces se le bajaba la glucosa. Y que dentro del aula había una niña que era muy amiga y apoyaba a esta otra niña. Entonces estuve muy pendiente y ocurrió por lo menos unas 3 veces dentro de mi aula estas situaciones. Entonces, al momento que mi alumna se desmayaba o empezaba con su ataque epiléptico, inmediatamente yo siempre traía el teléfono de su mamá en el mismo registrado y mandaba, primero que nada, pues veíamos de que la niña no se golpeara en el piso, le poníamos la mochila o algo abajo de su cabeza, le marcábamos a la mamá para que viniera a recogerla y también avisaba a prefectura para que estuvieran enterados en la dirección de lo que estaba ocurriendo dentro del aula. Ok. ¿Algún otro accidente que recuerden? Uno rápido que me pueda mencionar. No, no encuentro. Ajá. Ok. O sea, dentro de mi aula no, pero uno de mis alumnos tremendos era muy deportista y le fascinaba jugar fútbol y ya tenía varias fracturas. Okay. Entonces, con ese jovencito yo recuerdo porque mi aula está pegada a la cancha de atrás del plantel, a un lado de una cancha de básquetbol, pero que ahí también juegan fútbol. Y nada más venían y me tocaban la puerta apurados los alumnos para decirme, ya se cayó fulanito, háblenle a la ambulancia o háblenle a sus papás. Y de él yo recuerdo varias veces haberles hablado también, informado a la dirección y avisado a sus familiares. Ok. Permítame. ¿Bien? Permítame un segundo más. Ok, continúo. Diría que a usted le gusta ser maestra. Sí, lo disfruto. ¿Qué es lo mejor de su profesión?
lo mejor de mi profesión, tanto en el aula como fuera del aula, es ver el desenvolvimiento de mis alumnos. Verlos cómo llegan a primer grado, ver su evolución y todavía mirar en el futuro que son hombres de bien para la sociedad. Ok. Pero ellos me contagian su alegría, me contagian su energía, te proyectan alegría. Y pues por lo general yo soy una persona que tengo mi carácter, sí, pero yo trato de ser apacible dentro del aula y sobre todo me distinguen como una de las maestras que por lo menos les muestro una sonrisa siempre al entrar. Y cuando llego a estar seria dentro del aula, hasta se preocupan mis alumnos y me preguntan, maestra, ¿qué tiene? ¿Se siente mal? Hoy no sonríe. pero sí, es muy bonito tener la convivencia diaria con ellos y en este momento realmente los extraño. Entonces diría que no le gustaría tener otro trabajo que no fuera este. He tenido otros, pero este es uno de los que más he disfrutado. ¿Y cuál sería el otro? ¿O los otros? El otro, ser gestora. Como trabajadora social, por lo general, realizaba muchas gestiones en apoyo a personas vulnerables y mirar que recibían apoyos o que lograban objetivos es muy satisfactorio para mí también. Ok. Diría que los trabajos que ha tenido se relacionan mucho con el bien común. Entonces, Exacto. ¿le gusta obrar por los demás? Así es. ¿Cuál es la mejor experiencia que ha tenido como maestra? Uy. De las varias que ha tenido, por lo menos la que más recuerdo, la que se le venga a la mente, o las que se les venga a la mente. Tengo varias experiencias, ¿no? Pero una que se me ha quedado muy grabada y que para mí fue un reto muy grande fue ese alumno en cuestión que mencioné que tiene Asperger. ¿Sí? Cuando él entró al plantel, yo tenía trabajando 4 años dentro del aula y nunca había tenido contacto con un alumno que tuviera el diagnóstico. Entonces para mí fue un reto porque yo empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a preguntar qué era lo que yo podía hacer dentro del aula para tener control sobre el alumno y de alguna manera que este alumno no se sintiera excluido con el grupo, porque el grupo al principio sí lo rechazaba, porque él era muy preguntón. Él siempre tenía preguntas, pero porque él estaba ávido de aprender. Entonces él preguntaba mucho y yo le ponía atención, pero también a veces le decía, pues, que esperara tantito porque ya venía la información para todos. Entonces, para mí él fue un reto, un gran reto. Incluso ahí sí puedo decir que la familia, los tutores que tiene este alumno, en el pasado, muchos años antes de que yo entrara a trabajar a la escuela, habíamos tenido un cierto roce. Un roce laboral, se pudiera decir, porque en ese tiempo éramos comerciantes. Yo fui comerciante y ellos también. Hacía muchos años. Cuando entra este alumno y veo quiénes lo respaldan, siempre tuvimos un trato de respeto dentro del plantel. Me empecé a preparar para cuando terminó primer grado este niño, ya llevamos mucho avance. Pero terminó el tercer grado
y él había dado un giro de 180, ¿sí? Y ahora que ya hace 2 años que él egresó del plantel, yo sigo teniendo muy buena comunicación con él, con su familia, con los que había tenido roces. Tenemos muy buena comunicación y siempre el alumno tiene buenos recuerdos de mí. Y siempre que me mira, ese niño que no le gustaba ni siquiera que lo tocaran, ahora él es el que se extiende para darte el abrazo o te da la mano, te sonríe, te pregunta cómo estás. Yo veo su evolución y realmente, no digo que sea un logro mío, fue en conjunto, porque fue en conjunto dentro del plantel y sobre todo ese equipo que estuvo apoyando al estudiante, pero verlo a él y ver su completo desarrollo. Su completo desarrollo y la excelente comunicación que tiene con los demás, para mí ha sido una gran experiencia. Ok. Muy buena anécdota. Gracias. Ahora vamos del lado contrario. ¿Cuál es la peor experiencia que ha tenido como docente y maestra? Uy. Pues he tenido varias, ¿verdad? Porque sí, ya dije que los alumnos te inyectan energía, te inyectan muchas cosas positivas, pero también muchas veces los alumnos dentro del aula van y descargan situaciones familiares que ellos vienen cargando. Entonces, tengo una estudiante, todavía él está ahorita en 3er grado, y pues es mi alumno virtual en este momento. Sin embargo, el año pasado, en 2º grado, tuvo un comportamiento muy grosero hacia mi persona y pues lo traté, lo atendí. En un momento yo le di una indicación, él no lo acató. Le volví a repetir que me presentara el trabajo no. Él por lo general le gusta mucho llamar la atención. Es un alumno que vive con el padrastro, no acepta ni se lleva muy bien con el padrastro. La mamá está al pendiente de él, pero él tiene cierto... él demuestra una inconformidad y llega al plantel, por lo general, siempre vociferando palabrotas. Refleja su comportamiento familiar dentro de la escuela, entonces. Exacto. Entonces, eso es una de las malas experiencias que he tenido en ese sentido de que él me dijo una grosería casi en mi cara. Y lo escucharon dentro del aula porque yo le daba una indicación, él no lo hizo y me dijo 3 palabras muy groseras. ¿Y cómo trató con ese alumno? Me cercioré cuando le pedí que me repitiera lo que había dicho, no me lo repitió. Entonces, unos 10 minutos más, dieron el timbre y yo le pedí al alumno que estaba enfrente de él que me diera 5 minutos. Confirmé las palabras que yo le leí en sus labios, confirmé la grosería que él había dicho hacia mi persona y localicé por medio de la dirección el teléfono de la mamá. Le mandé a hablar a la mamá, le expliqué lo que había hecho su hijo. Ella llorando me explicó la situación familiar que tenían en ese momento y que sí, que su hijo era muy grosero, pero era la manera en la que él descargaba muchas veces la misma impotencia que él vivía en casa. Y después en reunión estuvimos el alumno, la madre de familia y yo, y ahí yo hablé con él y le dije que yo no era su enemiga y que no era quien iba él a venir a descargar esa situación, que yo más bien quería tener más acercamiento y en lo que yo pudiera ayudar, apoyar, ¿no? Pero que yo necesitaba respeto y sobre todo que él cumpliera con las indicaciones que le estaba pidiendo.
empezó a trabajar un poco más y ahorita en pandemia es uno de los primeros alumnos que me manda los trabajos. Ok, sí, hubo un grado de mejora. Sí, porque ahí el problema más grande que hay en él no es intelectual, es de conducta. Entonces, no está dentro del aula, no está con el grupo y está funcionando. Ok. Continúo. Ya casi para terminar, faltan pocas preguntas. ¿Ok? ¿Su relación con sus compañeros de trabajo es buena y estable? Es buena. ¿Y es estable? Buena pregunta. Sí, es buena y estable. Por lo general, yo trato de ser mediador dentro del plantel. ¿A qué se refiere con ser mediador? Por lo general, en una institución existen grupos diversos, ¿sí? Está el grupito de los nefastos, está el grupito de las participativas y está otro grupito ahí medio incómodo. Entonces, yo tengo amistad con todos, les hablo a todos y si este grupo me habla mal de aquel, yo no le sigo la corriente, más bien trato de parar o de justificar. ¿Sabes que esto está ocurriendo? Deberías de entender que esto está pasando, por eso está actuando así. Entonces, casi siempre ando buscando la forma de mediar para que entre ellos no haya rupturas. Ok. ¿Cree que usted como docente y maestra, los profesores deben adaptarse a las necesidades de los alumnos? Sí, sí, no, no únicamente a las necesidades de los alumnos, pero es que ellos son nuestro objeto de trabajo. O sea, nosotros necesitamos buscar estrategias y buscar formas de cómo llevar el conocimiento a los estudiantes. Entonces, sí nos necesitamos adaptar a sus necesidades. Última pregunta. ¿Me podría decir los comentarios finales con base en lo que me dijo, que los comentarios finales que tiene hacia la persona del sujeto identificado, hacia su persona? En general, Sí. el sujeto identificado o la estudiante en mención es un estudiante, no he visto su promedio, pero yo me imagino que es uno de los primeros lugares que hay en el plantel por su participación, responsabilidad, entusiasmo. Eh, es una jovencita pues que tiene muchas cualidades, ¿sí? Y muchas habilidades también. ¿Cree que llegue a ser una profesionista en el futuro? No tengo duda, no tengo duda. Yo considero que esta niña va a lograr todas sus metas. Pues sería todo por mi parte. Muchas gracias por concederme esta entrevista. Y le deseo buenas noches. Gracias igualmente, que estés bien. Cuídate.